Y ya estamos recibiendo nuevamente aquí en Modo País al pediatra y infectólogo, el doctor Álvaro Galeana. Álvaro, buenos días nuevamente aquí en Modo País. Buenos días, un gusto para mí. Muchas gracias, Leo. Por favor, antes de entrar directamente en la educación, palabras del presidente la semana pasada, ya deberíamos ir pensando en dejar atrás la emergencia sanitaria. ¿Calcula que es momento ya para dejar atrás la emergencia sanitaria, doctor? Creo que las cifras están mejorando claramente. Hay una clara disminución de la prevalencia de la enfermedad. Yo no sé si es para dejar atrás porque todavía estamos con cifras muy altas. O sea, ahora que estamos muy bien, seguimos teniendo un porcentaje de 20%, por ejemplo, ayer, de casos positivos sobre el total de test realizados. Entonces, a mí me gustaría que ese porcentaje anduviera rondando el 5% o por debajo del 5% para decir estoy más tranquilo. El 5% sería entonces un ideal para poder justamente decir dejamos atrás la emergencia sanitaria y entramos en endemia. Bueno, estar en esa cifra, yo no soy epidemiólogo, pero entre 1 y 5% yo me quedaría más tranquilo si seguimos bajando. Recordemos que hace 20 días estábamos en 40%, entonces ahora tener un 20% es un claro signo de mejoría, pero todavía 20% sigue siendo una cifra relativamente importante, entonces creo que hay que ser... Esta pandemia nos ha dado muchos dolores de cabeza. Estamos de acuerdo que estamos mejor que antes, vamos hacia la mejoría, pero todavía no está 100% resuelto este problema y la historia que hemos tenido con las variantes nuevas que han ido surgiendo durante estos últimos 2 años así siempre me obligan a ser precavido y no a tratar de decir esto ya se acabó, qué fácil que es y no tenemos más problemas. Yo creo que estamos mejor, vamos arriba, vamos a ampliar y ahora si uno se pone más específicamente en los aspectos educativos, podemos realmente con cierto margen de seguridad ampliar la actividad y tratar de llevarla a una situación de mayor normalidad. En su momento, estamos exentos de problemas, claro. En su momento Israel en las escuelas habían levantado, y estoy hablando del año pasado, obviamente los años lectivos entre Israel y nosotros seguramente no sean los mismos, pero en un momento levantaron la obligación de utilizar tapabocas y luego tuvieron que volver Omicron mediante a pedir que se pongan los tapabocas. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que hoy las clases hayan empezado sin la obligación de utilizar tapabocas para todos los niños? Bueno, justamente ahí está el tema. Uno no quiere estar yendo para adelante y para atrás porque eso genera temor o genera mayores problemas. Yo prefiero ir lento, pero más seguro, volviendo a la normalidad en forma más lenta, más paulatina. Eso es mi opinión, pero es mi opinión personal. Yo puedo entender que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a sus insumos que utiliza, toma sus decisiones. Desde el punto de vista infectológico, yo creo que todavía estamos en una situación con una circulación importante. Si es posible, se usan. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no es que haya que obligar a rajatabla al uso del tapabocas, sobre todo porque estamos viviendo una situación de Omicron que ha mostrado que desde el punto de vista del daño que genera en los niños que se enferman, habitualmente es un daño menor que como teníamos en otras oportunidades. Si bien se disemina mucho, no genera problemas de enfermedades severas, de manera que uno siempre va calculando el riesgo de la posibilidad y el daño que se genera. Bueno, si estamos constatando que el tapaboca ha sido realmente un problema, podemos ir aflojando porque en el peor de los casos podría infectarse los niños y en general, no siempre, pero en general no producen una infección más severa, más grave. Entonces son ciertos lujos que uno podría ir dándose de alguna manera. Yo creo que de todos modos hay que tener presente que esto todavía no se ha terminado y tenemos algunos puntos que dejar en claro.
los niños con factores de riesgo, los niños con diabetes o con enfermedades metabólicas que puedan generar una enfermedad más severa, deberían cuidarse más porque nadie está libre de tener una enfermedad más severa. Entonces, yo creo que hay que tener ciertas precauciones y evitar que esto genere un problema que después tengamos que volver para atrás. Hace de repente 10 años uno podía ver imágenes de Japón, de China, y a cada tanto veía gente utilizando un tapaboca, lo cual nos parecía muy extraño, por lo menos a mí me parecía muy extraño, a los occidentales. Esas personas en realidad no era que se protegieran de los demás, sino que estaban protegiendo a los demás de sus propias enfermedades. ¿No debería ser como más atendible la posibilidad de que aquellos niños que tengan un contacto cercano o alguna sospecha de contagio sean ellos los que utilicen el tapaboca, en esto de apuntar a la no discriminación? Por supuesto. El punto central es, en COVID específicamente, aquellos que estén en contacto en su familia con un positivo, en realidad sería bueno que hasta que este positivo no se negativice, no estén concurriendo a clase, porque siempre hay posibilidades de llevar el germen y diseminarlo. Uno siempre pretende que la escuela sea un sitio seguro para los niños, o sea, que los chiquilines no se estén infectando en la escuela. Si se infectan en su familia, en su grupo familiar, bueno, es algo que desde el punto de vista escolar no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar de que esos niños diseminen en la escuela. Entonces, eso es un punto a favor para evitar que se contagien. Y por otro lado, hay que tener presente que en nuestro país, en nuestro hemisferio, empezamos el otoño dentro de poco tiempo, después vamos a tener el invierno y empiezan las infecciones virales respiratorias. Entonces, tratemos de evitar la diseminación en las escuelas, en las guarderías de las infecciones virales respiratorias. Entonces, vuelvo a que no es una mala medida el uso del tapaboca cuando se está en lugares cerrados, con poca circulación de aire, con mucha cantidad de personas adentro, o incluso en lugares abiertos, cuando son aglomeraciones de personas que están muy pegadas unas a otras, y ahí sería bueno que se mantenga el tapaboca. Son medidas biológicas de barrera de seguridad. No es que haya que hacerlo sí o sí o se vaya a prohibir no hacerlo. Yo creo que tenemos que tratar de entender que no solo tenemos el problema del COVID, ahora van a empezar el BRS, el adenovirus, el influenza virus, que son agentes productores de enfermedades infecciosas que también se puede detener su diseminación cuando usamos el método de barrera del tapaboca. Y eso me parece que es importante. Clarísimo. Doctor Galeana, le agradecemos muchísimo este contacto y aclarado, por supuesto, algunas dudas que teníamos para este comienzo de clases. Ha sido un placer nuevamente. Gracias a ustedes, un placer para mí. Un saludo para todos. Hasta luego.